tenemos entonces que para poder hacer los procesos de derivación nosotros tenemos una cantidad de fórmulas. Y en este caso nuestra función es un producto de dos funciones. Y de allí que es el teorema principal para poder desarrollar. Ese teorema me dice a mí que es el teorema número 8, que la primera función se deriva por la segunda función que no se deriva, más la segunda función que se deriva por la primera que no se deriva. En otras palabras, no necesito aprenderme un teorema, sino simplemente primero verificar que es un producto de dos funciones y que la función que usted derivó antes de este signo más significa que no la deriva en el otro término. ¿Por qué? Primero porque tenemos una suma. El orden de los sumandos no altera la suma. Y lo otro es que tengo un producto y el orden de los factores no altera ese producto. Por lo tanto, no importa cómo usted realice el proceso de derivada para un producto. Ya una vez que usted denota el proceso de derivación, comienza a aplicar los términos, recordando que en este caso tenemos funciones que son trascendentes, dos funciones, una secante hiperbólica y una secante inversa o arcosecante. Esta es mi función principal. Todo lo que está después de estas letras que simboliza la secante hiperbólica es lo que nosotros llamamos como argumento. Todo lo que está después de esta simbología secante inversa o arcosecante, todo esto es argumento. Entonces, ¿qué me dice a mí la derivada de la secante? La derivada de la secante es un teorema en el cual creo que es el teorema, de acuerdo a la 29. Es el teorema número 29. Entonces digo, por teorema 29, para el primer término que voy a derivar, y teorema 23 para el segundo término que también se va a derivar. Sí. Entonces, comenzamos nuestro proceso de derivación y decimos que la derivada de la función f con respecto a y va a ser igual. ¿Qué me dice el teorema 29? Que la derivada de la secante hiperbólica es ¿quién? Menos secante. Menos, Alejandro, menos secante hiperbólica de u por tangente hiperbólica de u por la derivada de u. ok. Recordando que u es la función del argumento. Entonces, lo primero que hago, tengo un signo negativo. Como estoy derivando, digo menos. El teorema dice secante hiperbólica de u. Todo esto es u. Secante hiperbólica del mismo argumento. 5 cuartos de a al cuadrado, y a la 3, menos 3 a la 5, y a la menos 2 tercios. Ese es el argumento. Por la tangente hiperbólica del mismo argumento. Tangente hiperbólica del mismo argumento. 5 cuartos de a la 2, y a la 3, menos 3 a la 5, y a la menos 2 tercios. ¿Por quién? La derivada de u. Por la derivada de la u, es decir, del argumento. ¿Quién es mi argumento? Todo esto que lo voy a derivar. Como les dije, los argumentos no cambian durante los procesos de derivación. Ahora, como lo voy a derivar aquí, sí. ¿A quién estoy derivando, Luis? Sí. ¿A quién estoy derivando? ¿Cuál de las variables? ¿La variable? Y. Ok. Estoy derivando la y. Y esto aquí es una constante por x a la n. Entonces, ¿qué me dice a mí? Bajo el exponente y lo multiplico por la constante. 3 por 5, 15 cuartos. A es una constante también. Coloco mi variable y le quito 1. Por lo tanto, queda elevado al cuadrado. Menos. Ahora mi exponente de y es negativo, por lo tanto multiplico el signo. Menos por menos, más.
bajo el exponente. 2 por 3, 6, pero 6 entre 3 es igual a que yo hubiese cancelado el 3 con el 3, ¿no? Y me queda entonces 2, coloco la A la 5, y hablábamos de, para no estar utilizando, decíamos, al numerador le quito el denominador y coloco el mismo denominador. Menos 2, menos 3, menos 5, ¿qué? Menos 5 tercios. Igual la calculadora les da ese valor. Menos 5 tercios. Ya derivé la función. ¿Qué me dice ahora? ¿Que se derive? No. Lo copio exactamente igual. Secante inversa de e a la menos 5 cuartos de b a la 3 y a la 4. Viene el signo más. ¿Esto dice que se derive? Por lo tanto, lo vuelvo otra vez a copiar. Secante hiperbólica de 5 cuartos de a al cuadrado y a la 3 menos 3a a la 5 y a la menos 2 tercios. Pero ahora esta sí dice que lo derive. ¿Y qué me dice esa derivada, la secante inversa o la arco secante? Ella dice claramente una regla de fracción, ¿no? Luego dice x en valor absoluto de la raíz cuadrada, o dice x de la raíz cuadrada, ¿sí? ¿De quién? De la x elevada al cuadrado menos 1. Ok, entonces coloco la raya de fracción. ¿Quién es mi x para mí? Mi x es todo el argumento de la función secante inversa. ¿Qué es esto que está aquí? Eso lo coloco primero. Dice que es e a la menos 5 cuartos de b a la 3 y a la 4. Y luego dice raíz cuadrada, ¿no? Sí. Y vuelve a aparecer la misma x, pero esta vez elevada al cuadrado. Entonces decimos e a la menos 5 cuartos de b a la 3 y a la 4 elevado al cuadrado. Y la fórmula dice quítele 1. Y en el numerador dice que derive la u. Es decir, voy a derivar mi u. ¿Pero quién es mi u? Es exponencial. Entonces me voy al teorema de derivada de un exponencial. ¿Qué me dice el teorema del exponencial? Que coloque el mismo exponencial. E a la menos 5 cuartos de b a la 3 y a la 4. Que coloque el mismo exponencial y que derive el exponente. ¿A quién estoy derivando? A la variable y. 5 por 4, 20. Pero es igual a decir, 4 lo cancelo con 4, porque 20 entre 4 me vuelve a dar los 5, ¿no? Y menos por más, menos. Entonces digo menos 5, coloco la variable b a la 3, y le quito 1 y me queda 3. Ya derivé el argumento. Ya he realizado el proceso de derivación. Lo que me resta aquí es simplificar cada uno de los términos.